pantalla, la Si, presentación. si quieres, sí, muchas gracias, Ricardo. Entonces empiezo. La presentación es un poco solo para apoyar algunas ideas, pero más allá de ella, quiero exponerles algunas cosas. La hipótesis general es que, bueno, existen una serie de problemas, y por problemas no me refiero a imposibilidades, sino a dilemas, que están atravesando las historias de las izquierdas. Voy a hablar aquí en términos generales, nacionales. Por supuesto, claramente esto podría desglosarse o podría desenvolverse con otras mediaciones problemáticas en casos locales, ¿no? Que es una de las tareas que, por Jaime, perdón que supuesto... te interrumpa. ¿Ya se ve la pantalla? ¿La están viendo? Sí, 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 se ve. Entonces me vas diciendo, ¿no? Cuando Sí, quieras que sí, sí, sí. Bueno, si quieren empezamos por esta presentación. El primer gran problema que tenemos para el estudio de las izquierdas en general, pero que se vuelve problemático cuando empezamos a distinguirlas, es la persistencia de la Revolución Mexicana, ¿no? La idea de que este país había tenido una revolución es el primer gran dilema. Y para las izquierdas no solamente se trata del dilema, sino en realidad se trata del gran problema a enfrentar. El Partido Comunista, como ustedes saben, lo vieron aquí con Ricardo, nace en 1919, 2 años después de la Constitución, en el año de la muerte del general Zapata, y expresa muy bien esa contradicción del PCM. ¿Cuál es la contradicción? ¿Cómo sostener que tú tienes tu proyecto político anclado en un cambio radical si ese cambio radical de alguna manera ya ocurrió, ¿no? Entonces, se trata de uno de los grandes problemas, de uno de los grandes dilemas del estudio de las izquierdas. Porque a partir de ese núcleo problemático va a surgir toda una corriente que al interno de la élite política, al interno del Estado, al interno de los gobiernos, al interno de la intelectualidad, va a sostener justamente la necesidad de mirar los horizontes globales, la Revolución Rusa, entre 17 y 49 al menos, 59, pero al mismo tiempo reconocer la especificidad del proceso local, es decir, la propia herencia, la propia tradición, el propio derrotero que ha seguido el país, ¿no? Entonces ese es un gran problema que para nosotros pues aparentemente ya no es un problema porque nosotros finiquitamos generalmente en términos académicos la revolución en el año 1940, ¿no? Entonces para nosotros como que no es un problema, pero para esta generación vivencialmente sí fue un problema enfrentar el dilema no solamente de haber tenido una revolución, no solamente de que los íconos populares Zapata, Villa hayan sido absorbidos por un cierto discurso estatalista, sino que además tuvimos uno de los gobiernos reformistas más importantes que fue el de Cárdenas, ¿no? O sea, esa presencia es muy importante cuando nosotros revisamos las siguientes décadas después de 1940, ¿no? Entonces, la persistencia de la Revolución Mexicana, la idea de que ahí se juega un elemento importante. Ahorita voy a profundizar en algunas de estas cuestiones, ¿no? En la izquierda mexicana va a surgir una certeza que se va a convertir en un eslogan, que es la frase por la Revolución Mexicana al socialismo. Esta frase expresa muy bien el problema primero que yo les decía, porque es sostenida a partir de la idea de que efectivamente teníamos que reconocer el carácter político de la Revolución Mexicana, su carácter antioligárquico, su carácter antiimperialista, y que esas características, esas señas de identidad, pues no eran tan fáciles de echar a un lado, ni eran tan fáciles de minusvalorar, que tenían un gran peso y que tenían un gran sentido en la articulación del propio régimen político autoritario, ¿no? Entonces, el régimen después digamos, después de la guerra, después del proceso de unidad nacional, que es hacia 48, ¿no? Con la incorporación de México en el binomio de la Guerra Fría, del lado de Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es una segunda idea. Ahora vamos a exponer estos cuatro problemas de manera más detallada. Después tenemos que hay una ambivalencia, y este es uno de los problemas más persistentes. Hay una ambivalencia de las izquierdas nacionalistas frente a el gran reclamo que es la democracia.
¿no? El gran reclamo desde los años 50, muy claramente en los 60 y ya irremediablemente abierto en los años 70. Hay una ambivalencia, no, las izquierdas nacionalistas que vienen de la generación de la Revolución Mexicana nunca se atreven a dar grandes pasos de ruptura, ¿no? Y entonces, frente a este problema, y eso, digamos, atasca en algunos momentos importantes una mayor convergencia entre las dos grandes ramas de las que yo estoy hablando aquí, ¿no? Que es la izquierda socialista comunista y la izquierda nacionalista. Y el otro problema es que sabemos muy poco en realidad de los espacios de convergencia de las izquierdas, que a pesar de tener serias diferencias en cómo evaluaban a los gobiernos, en cómo evaluaban al Estado, en cómo evaluaban la Revolución Mexicana, sí existieron numerosos espacios de convergencia, ¿sí? ¿Qué estoy entendiendo por izquierda nacionalista o nacional popular? Bueno, esencialmente me parece que la izquierda nacional popular es aquella que ha puesto más énfasis en la articulación de instituciones, discursos, prácticas en torno a la soberanía nacional. Es decir, que frente a ese gran poder externo que es nuestro vecino, frente a ese despliegue económico, político, militar que significa para países como México o para los países centroamericanos o para los países del Caribe la presencia de Estados Unidos, las izquierdas nacionalistas han privilegiado de manera consistente en el tiempo la idea de la conquista de la soberanía nacional, ¿no? Ese es el punto esencial. Las izquierdas comunistas y socialistas habrían puesto el énfasis en la cuestión social, el dilema del trabajo, el problema de la tierra, el problema de las libertades, y esa es una dupla que va a encontrarse en algunos momentos, el cardenismo, pero también se va a separar en algunos otros, ¿no? Entonces, lo más sencillo aquí es claramente tomar desde 1948, cuando empieza a haber ya una ruptura muy evidente entre estas tendencias. ¿Por qué hay una ruptura? Básicamente por el giro conservador que significa el gobierno de Miguel Alemán, el giro anticomunista, ¿no? La adscripción occidental de México al bando de la Guerra Fría, con la consecuente represión que esto va a tener y anticomunismo que va a tener en el ambiente político y social a partir del año 48. No es casual, 48 es el año en general en toda América Latina y en buena parte del mundo donde hay una ruptura con todas las organizaciones de corte comunista que habían participado como aliadas de los gobiernos durante la guerra, ¿no? Si más o menos entre 1939, 38 a 1948, alrededor del mundo, se habían hecho grandes coaliciones políticas en donde las izquierdas comunistas, los partidos comunistas sobre todo, habían participado de los esfuerzos antifascistas, ¿no? Junto a otras fuerzas. Sea esto en Italia, sea esto en España, en España derrotados desde muy temprano, sea esto en Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba, en Argentina. Es decir, si nosotros revisamos esa historia, es muy claro que había una alianza, a veces implícita, a veces explícita, pero real, entre los países que seguían a la Unión Soviética en el mundo occidental, con los gobiernos de esos países occidentales. Eso se rompe en 48. 48, pues podríamos hacer 3 sucesos en México. El golpe al sindicato ferrocarrilero, el llamado charrazo, el control político de los sindicatos por parte de los testaferros del gobierno, el nacimiento del Partido Popular, Lombardo excluido de la élite política, relegado de la élite política, y la primera prisión de Valentín Campa. Valentín Campa, que era el gran líder ferrocarrilero, el histórico líder expulsado del Partido Comunista en esa época, que se ensaya con él el primer ejercicio de represión política. Tengamos en cuenta que la represión política desde 1934 había disminuido mucho. A los comunistas no se les perseguía, no se les encarcelaba. Sí había represión, pero era una represión muy selectiva, muy tangencial,
no es sostenida en el tiempo entre 34 y 40, prácticamente no la hay. Son los grandes aliados del gobierno mexicano, los comunistas, salvo algunas diferencias puntuales. Y en la época de Ávila Camacho sí hay represión, pero es minoritaria, es muy poca, es prácticamente inexistente, en términos reales, ¿no? Y la represión reaparece en el 48, ¿no? Es ahí, a partir de ese momento, es que ya hay una ruptura muy clara. Bueno, entonces, ¿qué entiendo por izquierdas nacionalistas? Las izquierdas que han concentrado su esfuerzo en la soberanía nacional, ¿no? En el hecho de colocar a un proceso de reformas sociales en función de la obtención de autonomía política del país frente al entramado institucional internacional, ¿no? Bueno, vamos por los primeros. Si quieres la primera, son algunas notas nada más. La primera, Ricardo, la que sigue. A ver si... Sí se hizo. Sí, No, sí se ve. no saca. Bueno, yo no la cambié. No. Creo que hay que sacarla y volverla a poner en la segunda diapositiva. Sí. Bueno, a ver, también. Sí, porque por eso no me gusta presentar en esta plataforma, porque siempre me hago bolas yo. O sea, como que cambias en tu pantalla la segunda diapositiva y la vuelves a proyectar. Ándale. Bueno, el Partido Comunista Mexicano desde 1935, desde el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, a la cual asisten José Revueltas, Hernán Laborde y Miguel Ángel Velasco, que son tres importantes líderes. Revueltas es el más joven. Desde que asisten al séptimo Congreso de la Internacional Comunista en Moscú, ahí ese congreso, que es el último de la Internacional, acuérdense que la Internacional se funda en 19, el séptimo Congreso es el último, ya no vuelve, ni siquiera para su disolución, a principios de los 40 hay un Congreso. ¿Qué dicta ese Congreso? Es el Congreso de los llamados Frentes Populares. La idea es que hay que hacer grandes alianzas antifascistas con sectores de la burguesía y sectores de las clases medias, que los comunistas, la clase obrera, los campesinos pobres tienen que aliarse para detener el fascismo. Esa es la idea, la hipótesis. Quedan algunos resquicios de ese congreso, particularmente hay uno, y es que ese congreso dictamina que los partidos comunistas ya no van a ser capítulos nacionales de un gran partido mundial, sino que se tienen que volver partidos nacionales, es decir, que tienen que reconocerse como parte de las historias de sus países, ¿sí? Esto que parece una tontería, así como... Pues no, porque la tradición leninista del 19 certificaba que había un gran partido comunista mundial y que había secciones locales, ¿no? Pero que todas eran parte de una gran organización. Por eso se llama, si ustedes se dan cuenta, se llama Partido Comunista de México, de España, de Japón, y después de esta época se va a empezar a llamar Partido Comunista Mexicano, ¿no? O sea, ahí hay ese pequeño cambio del de México a mexicano, expresa bien la transformación que supone el séptimo Congreso de la Internacional Comunista. Regresando del Congreso, hay la reunión de la Internacional Comunista, el Partido Mexicano tiene su Congreso, y en ese Congreso, creo que es el noveno, el 10º, lo que dicen es: nosotros tenemos que ser un partido nacional y tenemos que reconocernos en la historia de Zapata y de Villa y de Hidalgo y de Morelos y de Juárez. Todos los partidos en el mundo hacen lo mismo, ¿no? En Estados Unidos se reconocen como herederos de Lincoln, en Cuba de Martí, ¿no? O sea, va cambiando, va nacionalizándose. ¿Por qué es importante esto? Porque esto entronca muy bien con la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, se suben al carro de la Revolución Mexicana los comunistas, y hay un gran vínculo entre una parte de la élite política que está construyendo el Estado
y el Partido Comunista, ¿no? Figuras como Narciso Bassols, figuras como el propio Lázaro Cárdenas, figuras como Heriberto Jara, todas estas figuras que son parte del ala izquierda del gobierno mexicano, de la élite política, tienen muy buenas relaciones con los comunistas, ¿no? O tienen relaciones positivas con los comunistas. Esto es muy claro, por ejemplo, cuando a Jara o a Cárdenas la Unión Soviética los reconoce en los años 50. O sea, hay mucho respeto por ellos. Es muy claro cuando Mao Zedong recibe a Cárdenas y a Heriberto Jara. Es decir, hay un reconocimiento de que son aliados importantes, ¿no? Ya están fuera del gobierno, pero siguen teniendo un gran peso político, ¿no? Esto no hay que olvidarlo, ¿no? Si bien estos personajes ya no son propiamente funcionarios públicos, sí tienen una impronta dentro de la gran familia revolucionaria, ¿no? Son el ala izquierda de la familia revolucionaria y esto va a dejar como consecuencia que incluso haya sectores, ya una vez nacido el PRI en el 46, haya incluso sectores que provengan del Partido Comunista, ¿no? Personalidades sobre todo, ¿no? Les pongo tres rápido, ¿no? Por ejemplo, antes del PRI, la sección femenil del partido oficial, el Partido de la Revolución Mexicana, la sección femenil, la Organización de las Mujeres, estaba conducido por una comunista, ¿no? Que era Estela Jiménez Esponda. Ese es un ejemplo. Carlos Zapata Vela, que fue embajador y fue un diplomático y fue un funcionario del PRI mexicano, del PRI y del gobierno en varias ocasiones, había pasado o había sido muy cercano al Partido Comunista, ¿no? Entonces hay una ala dentro de esa cosa que llamamos el PRI, que habría que estudiarla con más detenimiento, que tiene puentes y vínculos, incluso en la Guerra Fría, incluso después de la Guerra Fría, tiene fuertes y estrechos vínculos con la Unión Soviética y con el mundo comunista, ¿sí? Y hay un sector que reconoce que no se puede uno entrampar en la dinámica de la Guerra Fría de comunismo-anticomunismo. Que México tiene que ser como país independiente, tiene que tener relaciones con todos los países, que tiene que respetar todas las formas que los pueblos admitan en su gobierno. Eso sí está en la élite, en una parte de la élite política, sí está esa premisa de la Revolución Mexicana, ¿no? No toda, hay un sector de la élite muy conservador, muy anticomunista, muy pro-norteamericano, seguro, eso son los que gobiernan, de hecho, pero hay otra parte de la élite que es mucho más sensible a que México obtenga un lugar que no sea el de la dicotomía entre comunismo y capitalismo dentro de la Guerra Fría. En parte porque reconocerían que la Revolución Mexicana había creado un tercer modelo, que no es ni capitalista ni comunista, ¿no? Bueno, todo eso, por supuesto, es sujeto de muchas críticas. Pero existe esta convicción dentro de un grupo importante. Y no es menor, ¿no? No es menor. Bueno, solo un ejemplo, Miguel Alemán, que es el presidente conservador, designa a Narciso Bassols como embajador en la Unión Soviética. Narciso Bassols es claramente una figura de la élite política muy a la izquierda, ¿no? Entonces tenemos estos guiños todo el tiempo, lo tenemos en los años 40, los tenemos en los 50 e incluso los vamos a tener en los años 60, ¿no? O sea, va a persistir una fracción de la élite política que gobierna, que conduce al Estado con simpatía, sensibilidad positiva frente primero a la Unión Soviética, después hacia China y después hacia Cuba, ¿no? O sea, ahí es muy claro que esos tres grandes acontecimientos, las revoluciones de esos países, van a despertar simpatía entre sectores de la élite política, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir que es un cálculo geopolítico, uno puede decir que era un cálculo no necesariamente honesto, lo que sea, pero existía, ¿no? Y claro que había gente que genuinamente, se sabe, pues estaba comprometido con las luchas de esos pueblos, ¿no? Ahorita voy a hablar de los espacios de convergencia un poco más de esto. La que sigue, Ricardo, mientras voy terminando. ¿Por qué es importante considerar la Revolución Mexicana y la izquierda? Bueno, es importante porque... perfecto, muchas gracias. Porque uno de los elementos más importantes, una de las anomalías que va a generar la Revolución Mexicana,
es que entre la izquierda nacionalista y la izquierda comunista, que en otros países no se juntaba, Colombia, Argentina, hasta los años 60, ¿no? Brasil, donde las izquierdas tendían a tener muchos problemas ideológicos de entendimiento, en México se crea un espacio político que trata de tener un pie en las dos vertientes, ¿no? Que es pro revolución mexicana en lo local y pro socialista en lo internacional, ¿no? Y que no hay contradicción en ello. Y se formula un espacio político que se ampara en esto que para mí es como una especie de gran consigna de esa época. Y es muy paradójica porque es una época de mucha certeza conceptual, de mucha certeza histórica, pero de mucha debilidad, ¿no? O sea, entre más certera era el devenir de la historia, recuérdense que las izquierdas comunistas pensaban en estos términos, ¿no? Las necesidades de la historia, las leyes de la historia, cosas que iban a suceder, ¿no? Porque así era el desarrollo histórico. ¿Qué certeza es esa? Que el mejor camino para avanzar al socialismo era la Revolución Mexicana. Por eso la consigna por la Revolución Mexicana al socialismo se vuelve una consigna que deberíamos de estudiar, no se ha estudiado, en las distintas formas en las que apareció. ¿Quién la forja esta consigna? La forja un grupo expulsados del Partido Comunista en los años 40, en 40 y en 48. Son dos grupos que se unifican en el año 50. Forman un partido que se llama Partido Obrero Campesino de México, mexicano. El Partido Obrero Campesino era básicamente una especie de célula de expulsados del Partido Comunista que forja esta consigna. Y esta consigna se va a heredar en otros grupos, va a aparecer después en el Partido Popular Socialista, va a aparecer después en una de las vertientes de la izquierda de los años 70, que es el Movimiento de Acción y Unificación Socialista, donde hay algunos dirigentes importantes, aunque son grupos muy pequeños. A pesar de su debilidad, tienen una certeza ideológica, y es que no podría un país como México, considerado del tercer mundo o atrasado o subdesarrollado, no podría un país como este, con esas condiciones, avanzar a una sociedad de esplendor productivo industrial, es decir, el socialismo, sin pasar por una etapa intermedia de crecimiento económico. Y que esa etapa de crecimiento, de desarrollo industrial, de desarrollo social, de alfabetización, de formación de cuadros, de formación de técnicos, esa solamente la puede dar la soberanía nacional, ¿no? O sea, si a un país lo invade el capital internacional, pues jamás va a desarrollar esto, ¿no? Porque siempre va a ser deudor de ese otro poder. La única manera de equilibrar las condiciones sociales para avanzar una sociedad futura sin explotación, una sociedad futura de desarrollo pleno, tiene que pasar por la soberanía nacional, ¿no? Por el desarrollo nacional endógeno, ¿no? Por el desarrollo de las capacidades. Todo esto está formulado ideológicamente, pero tiene mucho sentido, ¿no? Si uno lo piensa en el momento de los años 50 y 60, sí tiene mucho sentido que todos estos grupos vean como positivo el esplendor económico del capitalismo mexicano, ¿sí? Un poco la hipótesis que está atrás de esta formulación no está dicha abiertamente, es que la única manera de avanzar al socialismo, a una sociedad socialista, como la imaginaban estas personas en los años 50, era por medio de un capitalismo de Estado. Es decir, que el Estado fuera el gran organizador de la economía. Y de alguna manera la Revolución Mexicana cumplía con ese aspecto. El milagro mexicano, toda esta historia de crecimiento, sí certificaba que la única manera en que un país podía crecer, de ser un país atrasado agrícola a ser una especie de potencia media industrial, pues era por la posibilidad del Estado, ¿no? de organizar a la sociedad, de organizar a la economía.
¿Qué había? Bueno, la certeza es que ese momento nacional revolucionario, nacionalista, desarrollista, como le querramos llamar, era obligado. Que no podía haber paso al socialismo sin esa... Digamos, la metáfora sería algo así como que la revolución mexicana pavimentaba el camino al socialismo, ¿no? Si el socialismo era una sociedad industrial como la Unión Soviética, con muchas fábricas, con acero, con obreros, bueno, eso lo hacía la Revolución Mexicana. ¿Quién está aquí? Lombardo Toledano eh, y este grupo que les digo, ¿no? El Partido Obrero Campesino, el Partido Comunista. O sea, de alguna manera todo el mundo está haciendo parte de esta idea. Las reformas cardenistas, la educación socialista, el atender a los pueblos indígenas, el voto femenino, todo eso que se va conquistando a lo largo del régimen autoritario de la Revolución Mexicana, pues eran considerados de manera positiva. ¿Por qué? Pues porque brindaban fortaleza cultural al pueblo de México para prepararse para una sociedad distinta, ¿no? Y lo más importante, la soberanía nacional, sin ser una soberanía o un nacionalismo violento o expansivo, sino más bien defensivo, la sola existencia de la soberanía nacional era una manera de contrarrestar el peso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces era muy importante esa dimensión antiimperialista de todas estas corrientes. Todas estas corrientes veían con mucha distancia a los Estados Unidos, ¿no? Por obvias razones. Eh, y ese elemento antiimperialista jugaba un papel muy importante, ¿no? Por eso hay un libro que se llama Moscú o Pekín, un libro que escribe Lombardo a mediados de los años 60, y ahí Lombardo, que sería el punto extremo, Lombardo Toledano sería el punto extremo de esta tesis, dice pues ni la vía de Moscú ni la vía de Pekín, la vía mexicana, o sea, nosotros tenemos nuestra vía. Es la época, mediados de los años 60, es la época en la que se expande por el mundo la idea de las vías nacionales. Cada país tiene que encontrar su camino al socialismo. Está la vía china, está la vía yugoslava, está la vía cubana, todo país tiene su propia vía y no hay recetas, ¿no? No hay modelos, ¿no? Ya eso ya se olvidó hace mucho, la idea de que hay modelos. ¿Por qué es importante? Porque Lombardo es el punto más extremo. Lombardo funge desde el 52 desde el 58 mejor dicho, como el ala izquierda, ¿no? de este grupo que está en el poder, ¿no? Lombardo apoya a López Mateos, Lombardo apoya a Díaz Ordaz, ¿no? Y considera que estos son, más allá de sus personalidades, que la persistencia de esa posición de la Revolución Mexicana fortalece a las posiciones socialistas en la medida en que México es un equilibrio frente al imperialismo, ¿no? O sea, es una idea que va de lo internacional a lo nacional, de lo local a lo internacional, ¿no? Pero que existe y que se va a heredar en distintas corrientes, ¿no? Hay un texto, digamos, que ya hoy sería pues de análisis historiográfico. Hay un periodo, mejor dicho, entre 1958 y 1963-64, hay una serie de producciones de militantes que elaboran y problematizan alrededor de estas ideas. La crisis del movimiento comunista de Carlos Sánchez Cárdenas, que circula en PDF si ustedes la buscan. Carlos Sánchez Cárdenas escribe ese librito, un librito de Alexandro Martínez Camberos que se llama La revolución está atrás y adelante. Hay un texto, creo que es el más claro de esta consigna, que es Unidad antiimperialista, Unidad Proletaria, de Miguel Aroche Parra. Y el ensayo del proletariado sin cabeza de revueltas, y Moscú o Pekín, ¿no? La vía al socialismo de Lombardo. Esos y otros que andan por ahí, que casi son muy poco conocidos porque el de revueltas es el más conocido, todos están dándole vueltas al mismo problema. Todos están pensando, bueno, ¿y qué tanto se sostiene a finales de los años 50 esta tesis? ¿Qué tanto se puede seguir insistiendo en que el socialismo como horizonte
de estos grupos tiene que pasar por la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, todo el mundo está preguntándose de alguna manera esto, porque apoyar la Revolución Mexicana en la época de Cárdenas o apoyar la Revolución Mexicana en la época de la guerra es fácil. Pero apoyarla en la época de la represión de López Mateos, del asesinato de Jaramillo, de los presos políticos, de la contrarreforma agraria, del entendimiento de los Estados Unidos, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces todo el mundo se está preguntando esto, ¿no? Habría que hacer un trabajo sobre cómo se estaba viendo esta época, ¿sale? La que sigue, va. Las izquierdas nacionalistas y las izquierdas comunistas o socialistas tuvieron distintos momentos. La hipótesis que está en ese libro de la raíz nacional popular es que en tanto que el gobierno de Cárdenas selló una alianza entre estas dos familias de la izquierda antes de la Guerra Fría, es decir, antes de la división comunismo-socialismo, las izquierdas nacionalistas nunca fueron totalmente reacias al socialismo y las izquierdas socialistas nunca fueron totalmente reacias al nacionalismo, ¿no? Que hubo divorcios, hubo separaciones, pero nunca terminaron de concretarse de manera definitiva las separaciones. Toda vez que no hay una ruptura muy abrupta entre estas. Y que incluso cuando hay una ruptura ideológica, hay condiciones sociales que las hacen unificarse. Están unificadas en los años 30, van juntas en los años 30 con el gobierno de Cárdenas, van juntas en la guerra, se separan a principios de los años 50, se vuelven a juntar en el Movimiento de Liberación Nacional en 61, se vuelven a separar, se vuelven a unificar en la insurgencia, en el movimiento estudiantil de 68 y en la insurgencia sindical de los 70, y ya en los 80 se vuelven a casar, digamos, ¿no? Y ya el punto último de ese casamiento sería la unificación de los años 80, ¿no? O sea, en los años 80 volveríamos al paradigma de los años 30, ¿no? Las izquierdas marcharían juntas, confundidas incluso. Ya no iría cada una, no irían en el mismo bote con sus banderas, sino que irían con una sola bandera, ¿no? Entonces, yo sostengo, y esto en contra de una hipótesis que se lanzó en un artículo que se llama Alianzas Efímeras. Hay un artículo en la revista de Historia Mexicana de Beatriz Urias que se llama así, Alianzas Efímeras, donde la autora sostiene que pues ese fue un error que rápidamente se pelearon, ¿no? Mi hipótesis es todo lo contrario. Mi hipótesis es que lo único que no fue efímero en la historia de las izquierdas fue esa alianza. Otras cosas fueron efímeras, pero esa no fue efímera, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver? Los años de mayor diferencia son los 50 o de mayor distancia aparente son los 50 a los 70. Y las vamos a encontrar muy unidas en lo internacional. Las izquierdas nacionalistas apoyan los procesos de liberación en otros países y en eso coinciden siempre con las izquierdas socialistas. Tres son los ejemplos, ¿no? Ahí puse dos nada más, pero son tres, ahí puse tres, pues son cuatro. China, las izquierdas siempre se unen en el apoyo a China hasta los años 50, hasta los años 60, ¿no? China es, desde antes de la revolución, desde antes de 49, China es un motivo de unificación de las izquierdas, la posición frente a la liberación de China. Más cerca, Guatemala. El golpe de Guatemala en 1954 genera una gran movilización de las izquierdas. Por una obvia razón. El primer lugar al que huyen los comunistas guatemaltecos pues es a México, ¿no? O sea, el vínculo entre el Partido Comunista Mexicano y el Partido Guatemalteco del Trabajo, que era como se llamaba el Partido Comunista, es prácticamente uno. O sea, no hay vuelta atrás, ¿no? Pero no solo eso, Cárdenas intenta que México intervenga un poco más en contra de ese golpe, no lo logra porque Ruiz Cortines es muy timorato en ese aspecto,
Pero, por ejemplo, la primera participación política del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas es por el golpe en Guatemala. Guatemala se nos ha olvidado porque luego viene Cuba, pero Guatemala fue el primer lugar, el gran primer golpe de la Guerra Fría que unificó de nuevo a las izquierdas. En torno a Guatemala se unieron todos, ¿no? Guatemala es muy importante a mediados de los años 50. ¿Por qué? Pues porque es una revolución muy parecida a la mexicana, ¿no? Reforma agraria, voto para los campesinos, para los indígenas, para las mujeres. Somos vecinos además, ¿no? Entonces hay mucha cercanía. Luego viene Cuba, que eso ya es mucho más conocido. Obviamente Cuba genera un entusiasmo generalizado. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Cosas de la vida. Una de las editoriales marxistas más importantes de los años 60 es la editorial Era, ¿no? Seguramente ustedes han visto literatura de esa editorial. Bueno, el primer libro de editorial Era, que aquí lo tengo, es un libro que se llama La Batalla de Cuba. Es un diario de viaje que hace Fernando Benítez, el periodista. Es decir, la editorial marxista mexicana de gran renombre en los años 60 empieza con Cuba, ¿no? Bueno, el movimiento del 68, o al menos el de la Ciudad de México, pues claramente empieza el 26 de julio, ¿no? Por una referencia a Cuba, ¿no? Es decir, Cuba te aparece todo el tiempo como un motivo, no solamente externo, sino también interno, ¿no? Y ahí están unificados todos están unificados en torno a Cuba, ¿no? Ojo, Cuba genera interpretaciones distintas. Los nacionalistas ven la reactualización del programa de la Revolución Mexicana. Los comunistas ven que Cuba significa la ruptura y el fin del paradigma de la Revolución Mexicana. Son dos interpretaciones distintas, pero los dos, por razones distintas, apoyan decididamente ese proceso, ¿sí? Si esto hay que trabajarlo, porque esto no se ha trabajado más que muy superficialmente. Bueno, hay algunos trabajos muy importantes, el de Elisa Servín quizás sea el de los más importantes. Hay toda una interpretación de sectores emergentes a propósito de la Revolución Cubana, ¿no? Que no pueden desprenderse de la Revolución Mexicana. No pueden, no se puede, para bien o para mal, ¿sale? Y el otro tema que está desde antes es las organizaciones por la paz, el Consejo Mundial por la Paz. El Consejo Mundial por la Paz nace como una organización filosoviética a finales de los años 40. Está organizado desde Francia, son personalidades aliadas al mundo comunista, pero no comunistas, que tienen mucho impacto cultural. Casi todos son gente de cultura o de ciencia. Y esa que es reconocido como una de las grandes en la Guerra Fría, ¿no? Así, una organización de fachada de los soviéticos, está en México dirigida por los nacionalistas, ¿no? O sea, Heriberto Jara es el presidente del Consejo Mundial de la Paz, es la persona más importante en algún momento del Consejo Mundial de la Paz, el general Heriberto Jara, ¿no? Ese es un lugar, el de la paz. La lucha por la paz es uno de los lugares donde las izquierdas comunistas y nacionalistas más se encuentran, porque es una organización que está muy en la línea de la pacificación al estilo soviético, que es el desarme, pero reconociendo una pluralidad de fuerzas en cada país, ¿no? Entonces ese es otro tema que no se ha estudiado mucho y que habría que estudiar, ¿no? Bueno, eso es en lo internacional. Las izquierdas nacionalistas se desenvuelven más radicalmente en lo internacional en esta época que en lo nacional. En lo nacional se encuentran en algunos temas. Primero, la libertad de los presos políticos. Desde 1948, pero más claramente desde 1958 en adelante, hasta el 68 justamente, son las izquierdas comunistas y las izquierdas nacionalistas quienes más propugnan por la libertad de los presos políticos. Esto se rompe en los 70s cuando emerge la figura del movimiento armado, la figura de Rosario Ibarra de Piedra. Eso ya es otra historia. Pero la historia previa, que no la prehistoria, sino la otra historia, menos contada, que es la lucha por la libertad política entre 48, 58 hasta 68,
la protagonizan estos personajes, ¿no? O sea, la izquierda nacionalista y la izquierda socialista comunista. Es una lucha muy importante, porque esa lucha es la que abre el paso para pensar la democracia y la libertad política, ¿no? De hecho, es el lugar desde donde se enuncian las mayores críticas por parte de los nacionalistas al PRI. Si hay un lugar donde se enuncian, es en la libertad, en la lucha por la libertad de los presos políticos. Cárdenas, el general, es muy sabido que pedía y abogaba por la libertad de Campa, de Vallejo y de todos los presos, ¿no? Y que molestaba mucho su presencia en esos... Él los iba a ver, el general Cárdenas iba a ver a esa gente que estaba presa, ¿no? ¿Cuál era la respuesta del régimen político? Pues que aquí no había presos políticos, ¿no? O sea, no, aquí hay delincuentes, aquí no hay presos, ¿no? Y Cárdenas sí abogaba en esa tónica, ¿no? Presos políticos. Hay una cosa que deberíamos de estudiar más, que no se ha estudiado mucho, que es las tímidas propuestas de reforma que los nacionalistas hacían al modelo político. Son muy tímidas. Hasta los años finales de los 60 prácticamente evitan las críticas a la estructura del Estado. Pero sí hay algunas propuestas. Sobre todo la de la representación proporcional. Esa es viene desde los 40, esa, al menos en la izquierda. Ya ven que eso se cumple hasta 79, ¿no? Hasta la reforma política. Pero desde el 43 sí podemos encontrar que hay sectores muy específicos de la izquierda nacionalista que sí quieren flexibilizar el régimen político. No lo quieren echar atrás, pero sí lo quieren flexibilizar. Entonces hay varias propuestas, ¿no? Sobre todo es la de la representación proporcional. Esto se ve muy bien en un manifiesto que hay en el año 58, que se le publicó bajo el nombre del Manifiesto de los Cardenistas. No es necesariamente el nombre oficial, pero así se le llamó. Es un documento que firma un montón de gente vinculada a este sector en el momento en que está emergiendo la candidatura de López Mateos. Y lo que piden es democracia, ¿no? Es democracia. Lo que pasa es que el propio general Cárdenas nunca dio el paso a una ruptura muy radical, ¿no? Con el régimen político. O sea, en eso Cárdenas sí fue muy de la élite. Y algo hay ya a finales de los años 60 con el propio Cárdenas, ¿no? Hay un discurso que creo que es en Guanajuato, si no mal recuerdo debe ser por ahí de 65. Ese discurso creo que es con unos estudiantes, no lo tengo muy claro, había que revisar, pero estoy seguro que es en 65 66. Ese discurso y el llamado testamento, que se publica cuando el general muere en octubre del 70, ya son muy claros de que a la Revolución Mexicana le falta democracia, ¿no? Que la democracia es el gran ausente, ¿no? Del proyecto de la Revolución Mexicana. Y que está certificado en dos anécdotas. La anécdota de el Valle del Yaqui, cuando Cárdenas visita en los años 60 el Valle del Yaqui y habla con los pueblos yaquis, ¿no? Ya ven que son varios pueblos alrededor del río, y básicamente lo que le dicen es que el decreto que él firmó en los 30 dándoles las tierras, pues está invalidado porque los herederos de Calles y de Obregón pues siguen monopolizando las tierras, ¿no? Y que entonces Cárdenas llora, ¿no? Cuando ve y cuando los escucha, porque pues... O sea, ese momento es uno de los íconos, ¿no? De cómo la Revolución Mexicana ha generado una nueva oligarquía, una nueva burguesía, y no ha podido cumplir las demandas sociales. Y la otra es la visita que hace él y Cuauhtémoc Cárdenas, muy joven, a Madera, a la ciudad de Chihuahua, en Chihuahua, ¿no? A Madera, el municipio donde está el cuartel que asaltaron el grupo de jóvenes.
Y ahí también, ¿no? Hablar con la gente, hablar con los campesinos, ver el proceso de monopolización de la tierra, ¿no? Entonces nunca hay una ruptura muy fuerte de la figura de Cárdenas con el régimen político, pero sí está enunciada en algunos discursos, ¿no? Y que después el propio Cuauhtémoc Cárdenas la va a retomar en los años 80, ¿no? O sea, la justificación de Cuauhtémoc para romper al PRI en los 80 es estos momentos, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa está? La idea del respeto a la Constitución. O sea, esa idea, esa es de las paradojas de la Revolución Mexicana y de la izquierda, ¿no? Porque las izquierdas, uno esperaría en una visión más o menos simple que las izquierdas estuvieran en contra de la ley, ¿no? O sea, en contra del orden existente. Pero, oh sorpresa, en este país las izquierdas tenían que demandar el cumplimiento de la ley por medio de la Constitución, ¿no? O sea, la cuestión era no tirar la Constitución, sino hacerla válida, ¿no? No es la mexicana la única, por supuesto, ¿no? Pero sí es esta contradicción está todo el tiempo. Porque la Constitución, pues sí, da derechos, da libertades que no se están cumpliendo. Y si ustedes revisan desde los años 40 hasta los años 70, una de las grandes banderas es, de todas las izquierdas, es el cumplimiento de la Constitución, ¿no? Sí, la Constitución es un arma ahí, ¿no? La Constitución no es un freno. Y esto es muy interesante, pero tampoco se ha estudiado, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no pedir otra Constitución? ¿Por qué no? No, porque en realidad sí, la sombra de la Revolución Mexicana es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte la sombra de la Revolución Mexicana para las izquierdas. Es tan fuerte que su argumento, por ejemplo, el argumento para los presos políticos es: los presos políticos están ahí porque hay un código penal anticonstitucional, ¿no? Esa fue la historia hasta los años 60. El artículo 145 bis del Código Penal de esa época castigaba a los militantes con un delito, el delito de disolución social. Pero el Código Penal pues, es una ley inferior frente a la Constitución. La Constitución permite la libertad de ideas, la libertad de expresión. Y así como esa, muchísimas más. Entonces, en esto es muy curioso porque las izquierdas nacionalistas y las izquierdas comunistas se unifican a partir de la Constitución. Efectivamente, la Constitución está jugando un papel muy importante, ¿no? Ya voy a terminar, Ricardo, ya vi que ya hablé un montón ahorita. Dame 5 minutos y termino. ¿Cómo entender? Fíjense, es un arco temporal entre 50 años. Entre 1938 es muy importante por varias razones. 38 es el año de la expropiación petrolera, o sea, nada más ni nada menos, ¿no? Y ahí es un conflicto sindical el que habilita la expropiación. Es un conflicto sindical animado por el Partido Comunista. Es el nacimiento del Partido de la Revolución Mexicana, que es un partido de corporaciones, donde están los trabajadores, los campesinos, y donde el Partido Comunista quiere entrar todo el tiempo, pero no lo dejan entrar, no como partido, entran como individuos. Es el año en que Cárdenas le da la administración obrera a los ferrocarrileros. Todo eso pasa entre marzo y mayo del 38, ¿no? Es el momento de mayor unidad de las izquierdas nacionalistas. Bueno, 50 años después, en el 88, las izquierdas se vuelven a juntar, ¿no? En la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, esos 50 años son 50 años donde hay muchos encuentros, ¿no? Muy esporádicos, algunos más consistentes, algunos más proactivos, pero lo que encontramos es un encuentro. Lo que vamos a poder constatar es un encuentro entre estas izquierdas, ¿no? Por razones distintas y no previstas, pero que están ahí. ¿Cuáles son? La democracia, ¿no? O sea, la democracia se va a volver después de los años 60 el gran problema,
¿no? Y esto lo entiendo. Los primeros años son las reformas sociales y la segunda parte son el problema democrático. El problema democrático va a ser fundamental en los años 70 sobre todo, ¿no? Por eso la reforma va a suceder en 79, ¿no? La reforma política. Y ahí es donde hay más separación. Pero incluso ahí, cuando hay más separación, tienen que marchar juntas las izquierdas, ¿no? O sea, ya no existe ya murió Cárdenas, ya estamos en otra generación, ya es otra cosa. ¿Por qué se reactiva en los 80? Pues porque el neoliberalismo va a habilitar de nuevo los discursos en torno a la nación, en torno a la patria, en torno a la soberanía. Las izquierdas no crean que llegan a 88 y se encuentran, ¿no? O sea, como que las primeras manifestaciones donde marchan o donde se encuentran las izquierdas nacionalistas y las socialistas, ya no hay comunistas, las socialistas, más o menos empiezan a aparecer en el 85, ¿no? Ahí ya el tema de la soberanía nacional vuelve a aparecer, ¿no? Bueno, y concluyo con un comercial para cerrar esta idea. Mira, estoy por terminar un libro que habla sobre la coyuntura de 88, el 88-94, lo que vino después de la elección, de 88 hasta la elección de 94. Y lo que yo me encontré haciendo esa investigación es que durante los primeros años, más o menos 88, 89, 90, 91, incluso estirándolo hasta 92, 93, o sea, prácticamente todo el sexenio de Salinas, la posición de Cuauhtémoc Cárdenas y de su grupo era que no podía haber transición democrática si no había soberanía nacional, ¿no? O sea, esta es de nuevo la idea, ¿no? La democracia no está al margen de la soberanía nacional. No puede haber democracia si no hay soberanía nacional, básicamente, ¿no? ¿Cómo va a haber democracia? Elecciones, capacidad de influencia de la sociedad sobre el poder político, circulación de las élites, si no tenemos autonomía política, ¿no? O sea, esta idea, que después se va a desaparecer, porque después la democracia que se va a establecer, la alternancia política o la transición realmente existente, pues pues sí voten, pero las decisiones importantes se deciden en otro lado, ¿no? O sea, la economía es independiente, ¿no? Autonomía del Banco de México, acuerdos internacionales. Entonces es muy paradójico que en el momento de mayor debilidad de estas ideas era justo cuando más se necesitaban, ¿no? No podía haber transición. O sea, la paradoja es que cuando más creímos que ya estábamos en la democracia, era cuando menos independientes éramos, ¿no? Y pues esa es una gran paradoja, porque no puede haber un ejercicio democrático en una sociedad pues dominada por los grandes poderes financieros, ¿no? O sea, es una ficción la democracia en ese escenario, ¿no? Entonces, lo interesante de 88 es que sí preserva esa idea, ¿no? La onda inmediata, la onda expansiva inmediata de 88, sí. ¿Cuál es el problema? Que es muy poco atractivo en esos años, es muy poco redituable políticamente, es muy... no es pegador reclamar democracia y soberanía nacional. En los primeros 90 Cárdenas se metía en muchos problemas, esto yo lo pude ir siguiendo, porque llegaba diciendo soberanía nacional y democracia y los públicos, pues no, la soberanía nacional no les importaba nada. O sea, la onda era la apertura, el comercio, el TLC, y entonces, claro, estos personajes aparecían como personajes nostálgicos, personajes del pasado, ¿no? Tenían razón, sí eran personajes del pasado, efectivamente, era del pasado.
Pero bueno, las desventuras del tiempo han hecho que esas cosas que parecían del pasado hace 30 años, pues parezca que son las del futuro, ¿no? O sea, en realidad parece que eran unos adelantados el día de hoy, ¿no? Porque sí, efectivamente, ¿no? Tú no puedes tener un país democrático si no tienes un país soberano, ¿no? ¿Cómo va a ser democrático un país que tiene que comprar todo su petróleo, que tiene que comprar toda su comida, que tiene que comprar, o sea, pues no, no hay democracia ahí, ¿no? Es una ficción. Entonces, un poco eso. Yo espero que salga este año el libro y poder comentarlo ahí con ustedes, pero un poco esa es la gran paradoja del tiempo, ¿no? Que cuando las izquierdas nacionalistas eran más fuertes, no tenían mucha capacidad de acción, porque de hecho el Estado reclamaba la soberanía nacional. Cuando se pierde esa soberanía nacional y la élite política cambia, las izquierdas nacionalistas se vienen para abajo, ¿no? Pierden sus liderazgos, pierden. Y bueno, está abierto el camino, ¿no? Va a salir un articulito en una revista que se llama Laza Forum, ahí cuando salga se los paso por medio de Ricardo, eh, que se va a llamar Vida, Muerte y Resurrección del Nacionalismo Revolucionario, ¿no? Porque es eso, ¿no? O sea, es el momento de gran auge, su declive y lo que estamos viendo en nuestro tiempo, que es la necesidad de volver a pensarlo, ¿no? De una resurrección, digamos, de un paradigma que aparentemente estaba fenecido, ¿no? Pero bueno, pues no, definitivamente no está fenecido el día de hoy, ¿no? No está vivo tampoco, pero parece que hay elementos importantes, ¿no? Bueno, eso, Ricardo. Gracias. No, al contrario.